Mira, hay algo que necesitas entender ahora mismo, y probablemente va a dolerte un poco. No estás fallando porque seas débil o porque te falte talento. Estás fallando porque tienes una identidad rota, y esa identidad se rompió de la misma forma en que vas a repararla, repetición tras repetición tras repetición. Es como si hubieras estado entrenando en el gimnasio equivocado durante años, volviéndote un atleta olímpico de la autotraición, perfeccionando el arte de prometerte cosas los lunes y abandonarlas los jueves. Cada promesa rota fue una repetición más, un entrenamiento más en el deporte del fracaso. Y ahora tu mente tiene un archivo mental gigante llamado evidencia de que eres un cuite, que se abre automáticamente cada vez que intentas algo nuevo. Pero aquí está lo hermoso, lo que cambia todo el juego. Si entrenaste para fallar, puedes entrenar para cumplir, mismo mecanismo, dirección opuesta. Imagina que tu cerebro funciona como un tribunal permanente, donde tú eres el acusado, el abogado, el juez y el jurado, todo en uno. Cada día de tu vida presentas evidencia en ese tribunal. Hoy cumplí lo que prometí, es evidencia a favor, hoy me traicioné otra vez, es evidencia en contra, así de simple. La mayoría de la gente lleva 10, 20, 30 años presentando evidencia en su contra, construyendo un expediente judicial lleno de traiciones, y luego se pregunta por qué no confía en sí misma. Hermano, el expediente está repleto de contratos rotos. La filosofía cínica de Diógenes de Sinope nos enseña algo brutal: no puedes mentirte a ti mismo y esperar respetarte. Los próximos 90 días son para construir un caso judicial tan sólido a tu favor que el juez interno no tenga otra opción. Veredicto final: inocente de todas las acusaciones de cobardía. Durante años quizás te definiste como alguien con gran potencial pero poca ejecución, aunque nunca lo dijiste así explícitamente, tus acciones lo gritaban a los cuatro vientos. Empezabas proyectos con fuego en el alma, con esa energía del despertar de conciencia que te hace sentir invencible, pero los abandonabas días después con excusas perfectamente elaboradas. Cada vez que querías intentar algo nuevo, ese archivo de evidencias negativas se abría automáticamente con preguntas demoledoras: ¿recuerdas la última vez que dijiste esto? ¿Y la anterior? ¿Y hace 3 años cuando prometiste lo mismo? Tu mente construyó una narrativa tan sólida sobre tu incapacidad que dejaste de luchar contra ella, simplemente la aceptaste como verdad absoluta. Pero la verdad incómoda que nadie te dice es esta: no eras un cuite por naturaleza, te entrenaste para hacerlo con cada promesa rota, y si pudiste entrenar eso, puedes entrenar lo contrario con la misma precisión quirúrgica. La filosofía oscura del ego humano es fascinante porque funciona en ambas direcciones. Así como te convenciste de que eres incapaz, puedes convencerte de que eres imparable. No con afirmaciones motivacionales vacías que repites frente al espejo mientras tu cerebro se ríe de ti, sino con evidencia tangible que ni siquiera tu crítico interno más despiadado puede refutar. Piensa en cómo funciona realmente la construcción de identidad. Si alguien va al gimnasio una vez, no es un atleta, es alguien que fue al gimnasio una vez. Si va 10 veces, empieza a construir algo. Si va 100 veces, su identidad cambia porque ahora hay demasiada evidencia para negarlo. El pensamiento crítico aplicado a tu propia vida te dice que la identidad no es algo que descubres en un retiro espiritual o leyendo frases filosóficas bonitas. Es algo que construyes con acciones repetidas hasta que tu cerebro no tiene más opción que actualizar el expediente. Y ahí es donde la magia real comienza. Ahora viene la parte práctica, donde el pensamiento crítico se convierte en acción real. Vas a elegir una identidad micro: no voy a ser exitoso porque eso es demasiado vago y filosóficamente vacío, sino algo concreto como soy alguien que entrena, o soy alguien que lee, o soy alguien que ahorra. Después defines tu acción mínima viable: tiene que ser tan pequeña que sea imposible fallar: 5 minutos de ejercicio, una página de lectura, guardar $1. Y aquí está el truco que separa a los que hablan de los que hacen: calendario en la pared, marcador rojo en mano, cada día cumplido es una X gigante. Meta: 30X seguidas sin romper la cadena, porque no persigues resultados todavía, estás construyendo evidencia, y la evidencia es lo que cambia el veredicto del tribunal mental. No le dices a tu cerebro confía en mí, le pruebas 30 veces seguidas que mereces confianza, y eso prepara el terreno para algo aún más poderoso que viene después.
El primer día que cumplas esa acción mínima, tu cerebro va a tratarlo como coincidencia o suerte, no le va a dar importancia porque una vez no prueba nada. El segundo día empezará a notar un patrón débil, como interesante, lo hizo otra vez. El tercer día comenzará a prestar atención real. Pero es entre el día 7 y el día 10 cuando algo fascinante sucede en tu mente, el archivo mental de evidencia de que eres un cuite empieza a cerrarse lentamente mientras se abre un archivo nuevo llamado espera. Este tipo está cumpliendo. No es transformación instantánea ni motivación mágica, es la filosofía cínica de Diógenes incómodo en acción pura, cambias tu identidad cambiando tus acciones. Y cambias tus acciones volviéndolas tan ridículamente pequeñas que tu cerebro no puede inventar excusas válidas. Para el día 30, habrás presentado 30 evidencias consecutivas en tu favor, y ese es el momento donde la libertad interior comienza a construirse sobre fundamentos sólidos en lugar de sobre esperanzas frágiles. Y entonces estarás listo para elevar el nivel del juego con el protocolo que viene a continuación. La muerte de tu autoestima tiene un nombre específico: microtraiciones silenciosas. Cada vez que te prometes algo y no cumples, estás firmando un contrato invisible que dice mi palabra no vale nada, y tu mente lo archiva en ese expediente que crece cada semana. Quizás tú también tenías ese ritual semanal de autosabotaje, cada domingo por la noche diseñabas tu semana perfecta con despertar a las 6, gimnasio heroico, dieta impecable, trabajo profundo. ¿Y sabes cuándo colapsaba el plan? Lunes 9 de la mañana, siempre a la misma hora, como un reloj roto que marca la hora de la traición. El problema no era el plan imposible ni la falta de disciplina, era credibilidad, porque tu cerebro había aprendido una lección devastadora: cuando este tipo dice algo, no le creas, él mismo no se cree. Esta filosofía incómoda es la verdad que nadie quiere escuchar, pero que todos necesitan enfrentar para despertar la conciencia. Imagina que vas a hacer un negocio de $100,000 con alguien, y antes de firmar investiga su historial: 50 contratos firmados, 47 rotos, solo 3 cumplidos por pura casualidad. ¿Firmarías ese contrato? Ni loco, ¿verdad? Ahora viene la pregunta brutal que genera una crisis existencial: si tú tuvieras que hacer un contrato contigo mismo, basado en tu historial de promesas cumplidas versus rotas, ¿confiarías en ti? La mayoría respondería con honestidad demoledora: no, yo mismo no firmaría un contrato conmigo. Los próximos 90 días son para construir un historial tan limpio que tu firma valga oro, para que cuando te prometas algo tu cerebro no se ría con ese cinismo interno que conoces tan bien. Es la filosofía antigua aplicada a la vida moderna. Diógenes incómodo te diría que si tu palabra no vale nada para ti, no vales nada para ti. Pensabas que era disciplina lo que te faltaba, pero no, era credibilidad interna, y hay una diferencia abismal entre ambas. La disciplina es fuerza bruta, es empujar una roca cuesta arriba todos los días con puro esfuerzo muscular. La credibilidad es construir un sistema de poleas que hace el trabajo por ti, porque cuando tu cerebro te respeta, cumplir se vuelve automático. Durante años repetiste el mismo ciclo destructivo: promesas grandes el domingo, colapso el lunes, culpa el martes, nueva promesa grande el siguiente domingo, un loop infinito de autotraición. Cada ciclo agregaba más evidencia al expediente de este tipo no cumple, hasta que tu palabra interna se volvió papel mojado sin ningún valor. La crítica social más dura que puedes hacerte no viene de afuera sino de adentro. Cuando ni tú mismo confías en tu palabra, estás viviendo en la esclavitud moderna más profunda, prisionero de tu propia falta de credibilidad. Entonces hay que hacer algo radical, algo que va contra toda la cultura de piensa en grande y sueña sin límites que venden por todas partes. Deja de prometer grande y empieza a prometer ridículamente pequeño, pero 100% real, 100% cumplible. Mañana haré 10 flexiones, eso, solo eso, nada de rutinas de 2 horas ni transformaciones corporales épicas. Y cuando las haces, algo mágico sucede: tu cerebro tiene una experiencia completamente nueva que no estaba en su base de datos. Piensa: espera, ¿este tipo cumplió? ¿Quién eres tú y qué hiciste con el mentiroso de siempre? Día tras día, promesa microscópica tras promesa microscópica, la relación contigo mismo cambia a nivel neurológico. Tu mente comienza a respetarte no porque te volviste perfecto, sino porque tu palabra empezó a significar algo real.
Este pensamiento radical de empezar ridículamente pequeño es la sabiduría antigua disfrazada de estrategia moderna y funciona precisamente porque ataca el problema en su raíz, la falta de confianza en ti mismo. Aquí está el sistema que cambia todo el juego, los 3 mínimos sagrados que vas a cumplir todos los días sin excepción. Primero, el mínimo físico, 10 minutos de movimiento, y sí, caminar cuenta porque no estamos persiguiendo perfección sino evidencia. Segundo, el mínimo mental, 5 minutos de lectura, incluso si es solo un párrafo de Piense y hágase rico de Napoleón Hill o cualquier libro de pensamiento crítico que tengas empolvado. Tercero, el mínimo productivo, 15 minutos en esa tarea que más evitas, la que te genera ese vacío existencial cada vez que la piensas. Las reglas son inquebrantables, se hacen todos los días, enfermo o sano, ocupado o libre, motivado o deprimido, no importa. Se marcan con X en el calendario inmediatamente después porque el registro físico es el que construye la identidad acumulativa. Meta, 30 días seguidos, y cuando llegue el día 21, tu primera prueba de fuego real. Vas a entender por qué este sistema separa a los que construyen libertad interior de los que permanecen en la esclavitud moderna de sus propias excusas. El día 21 será tu primera prueba real, donde el universo conspira para destruir tu racha de cumplimiento. Tendrás el día del infierno absoluto, trabajo caótico, problemas familiares, cansancio extremo, todo saldrá mal simultáneamente. Y tu cerebro, ese saboteador profesional, dirá con voz convincente, un día no importa, hermano, llevas 20 días perfectos, mereces un descanso. Esa es la mentira más peligrosa de la sociedad moderna disfrazada de autocompasión. Un día importa todo porque no estás perdiendo un día de ejercicio o lectura, estás enseñando a tu mente que las reglas son negociables cuando la vida se pone difícil. Y si las reglas son negociables, ya perdiste el juego completo porque volviste al patrón anterior de cumplo cuando me conviene. Ese día, el peor día de los primeros 30, haz los mínimos como un robot sin alma, sin emoción, sin motivación, solo cumple mecánicamente. Porque ese día define todo, es la diferencia entre construir una vida auténtica basada en principios o seguir siendo víctima de tus estados de ánimo. Diógenes vivía en un barril no porque fuera pobre sino porque había decidido que su palabra y sus principios valían más que cualquier comodidad, y cuando cumples tu palabra incluso en el día 21 del infierno, te conviertes en esa clase de persona, alguien cuya identidad no depende de las circunstancias externas, y eso te prepara para enfrentar el miedo de frente en la siguiente fase. Déjame aclararte algo que va a cambiar tu perspectiva, ser imparable no significa vivir sin miedo. Eso es una mentira que venden los motivadores de Instagram. Ser imparable significa que el miedo ya no tiene poder de veto en tu vida, que puede gritar todo lo que quiera pero tú actúas igual. Imagina el día 43, cuando tienes frente a ti esa oportunidad que llevas años esperando, esa llamada, esa conversación, ese paso que separa potencial de real. Tu estómago se retuerce, la voz antigua en tu cabeza grita, espera, no estás listo, mejor prepárate más, es la misma voz que te ha protegido de 1000 oportunidades en los últimos 10 años. Pero esta vez hay algo diferente, una voz nueva, construida en 43 días de cumplimiento, que dice algo devastadoramente simple, en los últimos 43 días has cumplido 129 promesas. Has sobrevivido 6 días imposibles sin romper, tienes evidencia, no necesitas sentir que puedes, sabes que cumples. Esta es la filosofía cínica aplicada a la vida auténtica, donde las frases filosóficas se convierten en acciones concretas. El coraje no es un talento con el que naces, es un músculo que construyes con resistencia progresiva, exactamente como en el gimnasio. Nadie entra al gym y levanta 150 kilos el primer día, empiezas con 10 kilos, después 15, después 20, y tu cuerpo se adapta. Tu coraje funciona exacto igual, semana 1 es una conversación levemente incómoda, como 10 kilos de miedo, semana 3 es una presentación pequeña, 20 kilos de miedo, semana 6 es ese límite que nunca pusiste. 40 kilos de miedo, semana 12 es la jugada grande, 100 kilos de miedo. Al día 90 estás levantando peso emocional que en el día 1 te hubiera aplastado completamente, no porque te volviste valiente mágicamente, sino porque entrenaste valor como quien entrena músculo.
Diógenes de Sinope vivía según principios propios sin necesitar validación externa. Cuando Alejandro Magno le ofreció cualquier cosa, respondió: apártate. Me estás tapando el sol, porque su libertad interior era inquebrantable. La historia que nadie cuenta sobre el miedo es que viene en dos versiones completamente diferentes: el miedo útil y el miedo parásito. El miedo útil te dice: esto importa, presta atención, hay algo real en juego aquí. Es tu sistema de alarma funcionando correctamente, como cuando te acercas al borde de un precipicio. El miedo parásito te dice: eres incapaz, vas a fracasar, mejor no lo intentes. Es tu ego humano protegiéndose del dolor potencial, inventando películas de terror sobre el futuro. La mayoría de la gente nunca aprende a distinguir entre ambos, entonces tratan todo miedo como señal de peligro real y se quedan paralizados toda la vida. Pero cuando tienes 40 días de evidencia de cumplimiento, desarrollas un detector interno: si el miedo viene acompañado de esto puede hacerme daño físico real, escúchalo. Si viene acompañado de esto puede hacerte quedar mal o ser rechazado, ignóralo y actúa. Esa distinción es el pensamiento crítico aplicado al miedo, y separa a los que viven con libertad interior de los que viven en la esclavitud moderna del que dirán. Tomaste ese teléfono con la mano temblando como hoja en tormenta, hiciste esa llamada con voz insegura que apenas salía de tu garganta, pero la hiciste de todas formas. No porque el miedo desapareció mágicamente, el miedo nunca desaparece completamente cuando haces algo que importa de verdad. La hiciste porque tu identidad, construida en 43 días de cumplimiento inquebrantable, era más fuerte que tu miedo temporal. Y ahí está la revelación que cambia todo. No necesitas que el miedo se vaya para actuar, solo necesitas que tu identidad sea más sólida que tu miedo. Es como tener dos voces gritando simultáneamente en tu cabeza: la voz del miedo dice no puedes, la voz de la evidencia dice ya cumpliste 129 veces. Y finalmente la segunda voz gana porque tiene hechos irrefutables de su lado. La filosofía oscura del ego humano quiere protegerte manteniéndote pequeño y seguro, pero la sabiduría antigua de Diógenes Incómodo te dice que la seguridad sin crecimiento es solo una prisión cómoda. Y tú ya no vives en prisiones. Ahora viene la escala de incomodidad progresiva que vas a implementar en los últimos 30 días. Día 61 al 70, incomodidad suave: haz esa llamada pendiente, envía ese email difícil, inicia ese proyecto pequeño que has pospuesto, meta de una acción por semana. Día 71 al 80, incomodidad media: ten esa conversación difícil que evitas, pide algo que realmente quieres, di no cuando siempre dijiste sí por cobardía social, meta de 2 acciones por semana. Días 81 al 90, incomodidad alta: toma ese riesgo calculado que te aterra, ten esa conversación que puede cambiar todo, pon ese límite que pensabas imposible de establecer. Meta de una acción grande antes del día 90. Después de cada acción incómoda registra 3 cosas: nivel de miedo antes del 1 al 10, nivel de miedo durante, y resultado real versus resultado temido. El patrón que verás es demoledor. El miedo antes siempre es 10 veces más grande que la realidad después, porque tu cerebro es un paranoico profesional que te muestra películas de terror sobre el futuro. Pero la verdad incómoda es que cuando actúas descubres que la película era pura ficción, y ese descubrimiento construye el pensamiento radical que necesitas para la fase final. Aproximadamente en el día 75 descubrirás algo que cambia todo tu sistema operativo mental: el miedo antes de actuar es siempre 10 veces más grande que la realidad después de actuar, sin excepción. Después de hacer 15 o 20 acciones incómodas con este registro sistemático, tu cerebro finalmente aprende la lección que ha estado evitando toda tu vida: este tipo me miente constantemente. Cada vez me dice que va a ser horrible y resulta que sobrevivimos, cada puta vez. Tu cerebro es como ese amigo paranoico que siempre predice desastres que nunca ocurren, y eventualmente dejas de creerle porque su historial de predicciones es pésimo. Es fascinante cómo funciona: el miedo predice rechazo total y resulta que la conversación fue normal, predice humillación pública y resulta que nadie se dio cuenta. Predice pérdida catastrófica y resulta que ganaste experiencia valiosa. La filosofía en acción te enseña que el miedo no es tu enemigo, es un mentiroso compulsivo que necesitas reconocer como tal. Cuando Diógenes buscaba un hombre honesto con una lámpara en pleno día,
Estaba buscando a alguien que no se mintiera a sí mismo, alguien que admitiera tengo miedo pero actuara igual. Y esa honestidad brutal es lo que construye lo imparable, y ahora necesitas un sistema para los días donde incluso esa claridad no es suficiente. Los días 40 al 60 son el cementerio de los buenos propósitos, donde van a morir todas esas promesas de año nuevo y esos planes motivacionales. Pero no mueren por falta de fuerza o porque seas débil, mueren por falta de sistema para los días grises, esos días sin color donde despiertas sin un gramo de motivación. Día 51, domingo, lluvia, frío, despiertas sintiendo ese vacío existencial que conoces tan bien, sin entusiasmo ni propósito, solo ese gris que te cubre como una manta pesada. Los 3 mínimos sagrados te esperan como siempre, y por primera vez en 51 días piensas seriamente, a la mierda, un día no hará diferencia, me lo merezco. Pero entonces recuerdas algo que cambia todo, no son 51 días de disciplina temporal, son 51 días de identidad siendo construida ladrillo por ladrillo, y si rompes allí no pierdes un día, pierdes todo. Porque le estarías enseñando a tu cerebro la lección más peligrosa de la sociedad moderna, cuando se pone difícil, cedemos, y esa es la esclavitud moderna disfrazada de autocompasión. Imagina que construyes un puente de cristal sobre un abismo, donde cada día que cumples es una placa de vidrio colocada con precisión. Día 1, primera placa, día 2, segunda placa, día 50, tienes 50 placas sólidas y puedes caminar sobre ellas con confianza absoluta. Pero si rompes una placa, si cedes en el día gris, no pierdes solo ese día, pones una grieta en todo el puente que has construido con tanto esfuerzo. Tu mente piensa con esa filosofía oscura del ego humano, entonces la regla sí es negociable, entonces puedo ceder cuando me siento mal. Y desde ese momento cada día difícil se convierte en tentación porque ya demostraste que las reglas se pueden quebrar. Los días grises no son obstáculos casuales en tu camino, son las pruebas que determinan si tu puente aguanta el peso de la vida auténtica o se desmorona como todos los intentos anteriores. Diógenes incómodo te diría algo brutal, si no es vergonzoso tener días malos, no es vergonzoso hacer el mínimo en esos días, lo que sí es vergonzoso es usar el día malo como excusa para traicionarte. La trampa mental más peligrosa de los días grises es que tu cerebro te presenta argumentos perfectamente lógicos para ceder. Llevas 50 días, has sido disciplinado, te mereces un descanso, tu cuerpo necesita recuperación, un día no cambiará nada, mañana lo compensas con el doble. Cada argumento suena razonable, incluso sabio, como si fuera tu verdadero yo cuidándote. Pero es mentira, es el ego humano en su forma más sofisticada, usando lógica para justificar traición. Porque no te mereces un descanso de tu identidad, hermano, tu identidad no descansa los domingos grises. O eres alguien que cumple pase lo que pase, o eres alguien que cumple solo cuando se siente bien, y esa segunda opción es exactamente la misma persona que eras en el día cero. La crítica social más profunda que puedes hacer es contra esa voz que suena como sabiduría pero es solo cobardía disfrazada. Puedes descansar de la intensidad, puedes hacer el mínimo del mínimo, pero no puedes descansar de cumplir, porque cumplir es quien eres ahora, no algo que haces cuando tienes ganas. Te levantaste ese día 51 como zombi sin alma, hiciste los 10 minutos de ejercicio con cero energía emocional, leíste una página sin recordar ni una palabra, cerraste la tarea en modo robot automático. Y descubriste algo revolucionario, ese fue el día más importante de los 90 días completos. No el día que te sentiste inspirado y lo hiciste perfecto, no el día que tuviste claridad y propósito, ese día gris donde cumpliste sintiendo nada es el que definió todo. Porque ese día no probaste que eras fuerte o motivado, probaste que eras inquebrantable, y hay una diferencia abismal. Fuerte es levantar peso cuando tienes energía, inquebrantable es cumplir cuando no tienes ninguna razón emocional para hacerlo excepto tu palabra. La filosofía cínica de Diógenes enseña que los principios no son principios y solo los sigues cuando es conveniente, son preferencias, son sugerencias, pero no son principios. Los días grises son donde los principios se convierten en identidad permanente o se revelan como teatro motivacional temporal. Aquí está el protocolo del día gris que va a salvarte cuando todo se sienta pesado e inútil. Primero, reconoce sin juzgar, estoy en un día gris, ok, no significa que soy débil,
significa que soy humano, pero humano que cumple. Segundo, reduce al mínimo del mínimo. Si tu regla es 10 minutos de ejercicio, haz 3, si es una página, lee un párrafo, si es 15 minutos de tarea, haz 5. Porque 3 sobre 10 de calidad hecho es infinitamente mejor que 10 sobre 10 en la fantasía. Tercero, cambia el objetivo, no es hacer bien y sentirse inspirado, es hacer aunque sea mediocre, porque esos días grises cumplidos valen 5 veces más que los días normales, esos son los que construyen carácter. Los que separan a los que hablan de los que caminan. El mantra del día gris que repetirás 10 veces si es necesario: no estoy aquí para sentir, estoy aquí para cumplir, y después marcas esa X en el calendario con orgullo porque acabas de ganar la batalla más importante. Tu cerebro te dirá: lleva 50 días, te mereces un descanso, pero esa es la trampa mortal del pensamiento incómodo, no te mereces un descanso de tu identidad porque tu identidad no descansa, o eres alguien que cumple, o no eres, y esa claridad filosófica es lo que te prepara para la transmutación final que viene en las últimas semanas. Los señales de alerta del día gris son predecibles y sabes reconocerlas, despiertas sin ganas de absolutamente nada, todo se siente pesado e inútil como si tuvieras 20 kilos extra en cada músculo. Pensamientos de ¿para qué estoy haciendo esto? Invaden tu mente, tentación fuerte de hoy no, mañana compenso con el doble. En ese momento exacto, antes de que tu cerebro elabore excusas más sofisticadas, activas el protocolo inmediato. Reconocer sin juzgar es clave, porque si empiezas a juzgarte por sentirte mal, agregas culpa al cansancio y eso te hunde más. Simplemente reconoces: día gris, ok, sé qué hacer. Reducir al mínimo es tu salvavidas porque elimina todas las excusas válidas. Nadie puede decir honestamente que no tiene 3 minutos para ejercicio o 30 segundos para leer un párrafo. Cambiar el objetivo es lo que mata la perfección paralizante. Hoy no compites con tu mejor versión, hoy solo compites con la tentación de ceder. Marcar esa X con orgullo genuino es fundamental porque estás registrando una victoria que la mayoría de la gente nunca experimenta, la victoria sobre ti mismo en tu peor momento. Cuando se burlaron de Diógenes por comer en el mercado público, él respondió que si no es vergonzoso tener hambre, no es vergonzoso saciar el hambre, y aplicas eso exactamente: si no es vergonzoso tener días malos. No es vergonzoso hacer el mínimo en esos días, lo vergonzoso es usar el día malo como excusa para volver a ser quien eras antes. Y con ese sistema anti-abandono construido ahora estás listo para la fase final donde usarás toda esa confianza acumulada. Los días 70 al 90 no son para construir confianza, eso ya lo hiciste en las primeras 10 semanas, son para usar la confianza que construiste y hacer cosas que hace 90 días eran impensables. Día 82, tienes frente a ti la oportunidad con mayúscula, no una oportunidad más sino la oportunidad, esa que defines internamente como cambio de vida. El miedo es masivo, manos sudando, corazón acelerado como si fueras a saltar de un avión, voz interna gritando todas las citas filosóficas del fracaso: ¿y si no eres suficiente? ¿Y si fallas frente a todos? ¿Y si confirmas que nunca fuiste para esto? Pero entonces haces algo revolucionario, abres tu cofre de evidencias mental y cuentas 82 días cumplidos que equivalen a 246 promesas hechas y honradas, 12 acciones incómodas completadas. 9 días grises sobrevividos sin romper, una conversación que creías imposible ahora hecha, un límite que nunca pusiste ahora puesto, un riesgo que te aterraba ahora tomado. La voz nueva, construida en 82 días de batalla contra el ego humano, habla con autoridad inquebrantable: no necesitas sentir que puedes, tienes las pruebas, mira el expediente, eres alguien que cumple. Eres alguien que enfrenta, eres alguien que no se traiciona, ahora actúa como quien eres. Tu mente tiene un cofre invisible donde guardas pruebas, no opiniones motivacionales ni esperanzas vacías, sino pruebas concretas de quien realmente eres. La persona sin sistema abre el cofre y encuentra vacío, solo promesas rotas e intenciones bonitas, y cuando llega el momento crucial pregunta: ¿puedo hacerlo? Y el cofre vacío responde con ese silencio demoledor: no tienes pruebas. La persona B con 80 días de sistema abre el cofre y encuentra un tesoro: 240 evidencias de cumplimiento, 15 miedos enfrentados cara a cara, 10 días imposibles sobrevividos como guerrero.
Y cuando llega el momento crucial pregunta ¿puedo hacerlo? Y el cofre lleno responde con hechos irrefutables, mira las pruebas. La duda no puede competir con hechos documentados, el miedo no puede vencer evidencia acumulada, la inseguridad se rinde ante un historial limpio como el cristal. Esta es la sabiduría antigua de Diógenes aplicada con pensamiento crítico moderno. Cuando le preguntaron qué es lo más difícil en la vida, respondió conocerse a sí mismo. No porque sea complicado sino porque requiere honestidad brutal, esa verdad incómoda que pocos están dispuestos a enfrentar en esta sociedad moderna llena de máscaras. La diferencia entre tener opiniones sobre ti mismo y tener evidencias sobre ti mismo es la diferencia entre fantasía y realidad. Durante años probablemente pensaste soy capaz de cosas grandes o tengo potencial sin explotar, y esas eran opiniones bonitas pero vacías porque no tenías el expediente que las respaldara. Es como decir soy buen jugador de ajedrez sin haber ganado nunca una partida, la opinión no significa nada sin los hechos. Pero ahora, después de 80 días, no tienes opiniones, tienes un caso judicial completo, 240 exhibiciones de evidencia, cada una documentada con fecha y hora en ese calendario marcado con X rojas. Tu cerebro ya no puede discutir contigo porque los números no mienten, las décimas no desaparecen, el historial está ahí grabado en tinta permanente. La filosofía en acción de Diógenes Incómodo te enseña que la identidad no se declara con palabras grandiosas, se construye con microacciones repetidas hasta que la evidencia es tan abrumadora que negarla sería delirio. Y cuando abres ese cofre lleno antes de la oportunidad más grande, no estás buscando motivación, estás consultando tu historial crediticio emocional, y resulta que tu crédito ahora es excelente. Fuiste a esa oportunidad con miedo, con inseguridad, con las manos temblando y la voz insegura, pero fuiste de todas formas. Y aquí está la revelación final que cierra el círculo, no importó el resultado externo de esa oportunidad, podías haber ganado o perdido, haber triunfado o fracasado en términos objetivos. Lo que importó es que al hacerlo, al presentarte con miedo pero con acción, te convertiste en quien siempre supiste que podías ser. Porque la transformación real no viene del resultado, viene de la decisión de actuar a pesar del miedo, viene de honrar tu palabra cuando nadie te está viendo. Viene de cumplir 82 días seguidos aunque el mundo entero te diga que un día de descanso no importa. La sociedad moderna mide éxito en resultados externos, dinero, fama, reconocimiento, likes en redes sociales. Pero la filosofía cínica mide éxito en coherencia interna, ¿actuaste según tus principios o cediste según tus emociones? Y cuando actúas con miedo pero con coherencia, ganas el único juego que realmente importa, el respeto inquebrantable hacia ti mismo, ese despertar de conciencia que te libera de necesitar validación externa. Ahora viene el desafío final de los días 80 al 90, hacer una cosa que en el día 1 hubieras dicho jamás podré hacer eso. Puede ser esa conversación que evitas hace años, ese proyecto que parece demasiado grande para tu capacidad actual, ese límite que parece imposible de poner sin destruir relaciones. Ese riesgo que te paraliza solo de pensarlo, esa llamada o email o pregunta que nunca tendrás el valor de hacer. Días 80 al 85, eliges el desafío que te asusta más, lo divides en 3 a 5 pasos preparatorios, ejecutas un paso por día sin esperar sentirte listo porque esa sensación nunca llegará. Días 86 al 90, pasos finales de preparación y en el día 90 la acción definitoria, el momento que separa tu vida en antes y después. Durante la ejecución los recordatorios vitales son estos, el miedo será máximo y eso es señal de que importa, las manos temblarán pero actúas con las manos temblando, la voz dudará pero hablas con la voz insegura. Querrás huir pero te quedas con las ganas de huir, y usas el cofre repitiendo tengo 270 pruebas de que cumplo. El día 90 no es el final, es tu ceremonia de graduación donde demuestras que los últimos 89 días no fueron casualidad sino construcción deliberada de una vida auténtica. Es tu forma de decir yo soy esta persona ahora, no temporalmente sino permanentemente, y ese despertar de conciencia es la crítica social más poderosa que puedes hacer. Convertirte en alguien que realmente vive según sus principios en medio de un mundo que solo habla, y esa filosofía en acción te vuelve verdaderamente imparable. Después de completar ese desafío final del día 90, viene la parte que la mayoría olvida, el registro permanente de ese hito.
No minimices diciendo no fue gran cosa o cualquiera hubiera podido o no fue tan difícil. Esas son las frases que usa el ego humano para sabotear tu transformación, para mantenerte pequeño, para negar la evidencia. En cambio, registra como hito permanente con estas palabras exactas: en el día 90 hice lo que en el día 1 parecía imposible, esta es la prueba definitiva, soy alguien que hace cosas que asustan. Escríbelo en tu calendario, en tu diario, en un papel que guardarás, porque ese registro es la piedra angular de tu nueva identidad. Los próximos 90 días serán diferentes porque ya no construyes desde cero, ahora expandes desde una base sólida de 270 evidencias. Y cada vez que el miedo vuelva, cada vez que la duda susurre, cada vez que la tentación de ceder aparezca, abrirás ese cofre de evidencias y dirás: ya sé quién soy, tengo las pruebas, y las pruebas no mienten. La filosofía antigua se encuentra con la vida moderna en ese momento preciso, cuando dejas de ser alguien que intenta cosas y te conviertes en alguien que cumple cosas. Cuando tu palabra interna vale más que cualquier validación externa, cuando la libertad interior reemplaza la esclavitud moderna de vivir según estados de ánimo, ahí, exactamente ahí, es donde te vuelves imparable de verdad, no porque dejaste de tener miedo sino porque el miedo dejó de decidir por ti, y esa transmutación final es permanente si continúas alimentándola con la misma disciplina inquebrantable que te trajo hasta aquí. ¿Sabes cuál es la mentira más grande que te han vendido sobre la confianza en ti mismo? Te dijeron que primero tienes que creer, después actuar, y entonces los resultados llegarán. Pero la verdad incómoda que nadie quiere decirte es exactamente lo contrario: primero actúas aunque no creas, después acumulas evidencia, y solo entonces la creencia real aparece. No como motivación mágica sino como conclusión lógica de los hechos. Durante años probablemente esperaste sentirte seguro antes de dar el paso, sentirte capaz antes de intentarlo, sentirte listo antes de empezar, y mientras esperabas esa sensación que nunca llegó, la vida se te escapaba entre los dedos como arena. La filosofía cínica de Diógenes de Sinope nos enseña algo brutal: no puedes pensar tu camino hacia la confianza. Tienes que construirla con acciones repetidas hasta que tu cerebro no tenga más opción que actualizar su opinión sobre ti. Y lo paradójico, lo que genera ese despertar de conciencia profundo, es que la mayoría de la gente tiene el proceso completamente al revés. Están esperando permiso emocional para actuar cuando deberían estar actuando para ganar permiso emocional. La industria motivacional te vende la fantasía de que un día despertarás transformado, que verás un video inspirador o leerás una frase filosófica poderosa y de repente serás otra persona. Te prometen que si visualizas lo suficiente, si afirmas frente al espejo todos los días, si crees con suficiente intensidad, la confianza aparecerá como por arte de magia. Pero la filosofía oscura detrás de esa promesa es que te mantiene atrapado en el pensamiento sin acción, en la fantasía sin evidencia, en la intención sin cumplimiento. Quizás compraste 10 cursos, leíste 20 libros de desarrollo personal, viste 100 videos motivacionales. Y cada vez sentías ese fuego interno durante 3 días hasta que la realidad golpeaba tu puerta y volvías a ser exactamente quien eras. No porque los cursos fueran malos o porque seas incapaz, sino porque nadie te dijo la verdad más incómoda de todas: la confianza real no viene de consumir contenido, viene de crear evidencia. Y la evidencia solo se crea con una cosa: acción repetida hasta el punto donde tu cerebro no puede negar los hechos aunque quiera. Mira, hay algo devastador que descubrirás en los próximos minutos: no fallas porque seas débil o porque te falte talento o porque el universo conspire contra ti. Fallas porque tienes una identidad rota, construida en años de microtraiciones silenciosas donde te prometes cosas y no cumples, donde dices esta vez sí y 3 días después estás exactamente donde comenzaste. Cada promesa rota fue una repetición en el gimnasio del fracaso, un entrenamiento más en el deporte de la autotraición, hasta que te volviste un atleta olímpico de abandonar proyectos. Tu mente tiene un archivo gigante llamado evidencia de que eres un cuite que se abre automáticamente cada vez que intentas algo nuevo, mostrándote el historial completo de todas las veces anteriores que fallaste. Y tu cerebro, ese juez implacable, mira ese expediente lleno de contratos rotos y dice con razón: ¿por qué debería creerte esta vez? Mira tu historial. Esa es la crisis existencial real, hermano. No te falta información ni estrategias ni recursos,
te falta credibilidad contigo mismo. Y sin credibilidad interna todo lo demás es teatro motivacional que colapsa al primer día difícil. Imagina por un momento que tu cerebro funciona como un banco y la confianza es tu balance de cuenta. Cada vez que cumples una promesa que te haces, depositas dinero en esa cuenta. Cada vez que te traicionas, retiras dinero de esa cuenta. La mayoría de la gente lleva 30 años con la cuenta en números rojos, profundamente endeudada consigo misma, y luego se pregunta por qué no puede comprar esa oportunidad grande que requiere confianza. El banco interno les dice lo siento, fondos insuficientes, historial crediticio pésimo, solicitud denegada. Y no es crueldad del banco, es matemática pura basada en tu comportamiento histórico. La sociedad moderna te vende la idea de que puedes falsificar ese balance, que puedes fingir confianza hasta que la sientas, pero tu cerebro no es tonto, conoce los números reales. Tiene acceso a la base de datos completa de cada promesa que rompiste en los últimos 20 años. Diógenes incómodo te diría que la única forma de salir de esa deuda existencial es empezar a depositar, transacción por transacción, día por día, hasta que tu balance cambie de rojo a negro y finalmente tu banco interno te apruebe ese crédito emocional que necesitas. El ego humano tiene una estrategia sofisticada para mantenerte atrapado, te convence de que el problema es externo. Si tuviera más tiempo lo haría, si tuviera más dinero comenzaría, si mi familia me apoyara seguiría adelante, si las circunstancias fueran diferentes cumpliría. Y todos esos sí suenan perfectamente razonables, tan lógicos que incluso tus amigos asienten cuando los compartes. Pero son mentiras elaboradas, excusas con traje de explicaciones, maneras elegantes de evitar la verdad brutal. El problema no son las circunstancias externas. El problema es la identidad interna que construiste con años de autotraición. Y lo fascinante, lo que genera ese pensamiento radical necesario, es que mientras sigas culpando lo externo nunca tendrás poder para cambiar nada, porque no controlas el tiempo ni el dinero ni tu familia ni las circunstancias. Solo controlas tus acciones, y tus acciones son lo único que construye o destruye tu identidad. La crítica social más poderosa que puedes hacer no es contra el sistema o la sociedad o las injusticias del mundo. Es contra ti mismo cuando usas esas cosas como excusas para no cumplir las promesas básicas que te haces cada lunes. Pero aquí está lo hermoso, lo que cambia todo el juego y te da esperanza real. Si entrenaste para fallar, puedes entrenar para cumplir, mismo mecanismo, dirección opuesta, misma ley de identidad acumulativa. Los próximos 90 días no son para encontrarte a ti mismo con meditaciones y afirmaciones vacías, son para construir un caso judicial tan sólido a tu favor que tu juez interno no tenga opción, veredicto final. Inocente de todas las acusaciones de cobardía. Vas a presentar evidencia tras evidencia, día tras día, acción tras acción, hasta que tu cerebro tenga que admitir ok, este tipo cumple, los datos no mienten. Y cuando llegue esa oportunidad que llevas años esperando, esa conversación, esa decisión, ese riesgo, no necesitarás motivación ni sentirte listo. Simplemente abrirás tu cofre de evidencias con 270 pruebas documentadas y dirás ya sé quién soy, tengo los hechos. Ese pensamiento crítico aplicado a tu propia vida es lo que separa a los que construyen libertad interior de los que permanecen en la esclavitud moderna de sus emociones. Y todo comienza con una decisión radical que tomarás en los próximos segundos, obligarte a creer mediante acciones repetidas hasta que la creencia sea inevitable, irreversible, imparable. Este no es otro video motivacional que te hará sentir bien durante 3 días y después olvidarás, este es el manual de construcción de identidad que nadie te enseñó pero que desesperadamente necesitas. Vamos a desmontar la mentira de que primero cree, después actúa y reconstruir el proceso real. Primero actúas microscópicamente pequeño, después acumulas evidencia innegable. Después tu cerebro actualiza tu identidad automáticamente, y solo entonces la confianza real, no la fingida, la real, aparece como subproducto natural de un historial limpio. Vas a aprender el sistema exacto de los 3 mínimos sagrados que construyen credibilidad día tras día, el protocolo del día gris que te salva cuando todo se siente inútil. La escala de incomodidad progresiva que entrena tu coraje como músculo, y el desafío final del día 90 que sella tu transformación permanentemente.
La filosofía en acción de Diógenes se encuentra con la psicología moderna en un sistema diseñado para obligar a tu cerebro a respetarte, y cuando tu cerebro finalmente te respeta, te vuelves imparable. No porque dejaste de tener miedo, sino porque el miedo dejó de tener poder de veto en tu vida, y esa es la verdadera libertad que buscabas. Entonces aquí estamos, al final de este recorrido donde desmantelamos todas las mentiras que te vendieron sobre la confianza y reconstruimos el sistema real que funciona. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda, de esas que generan ese pensamiento crítico necesario. ¿Vas a ser como el 95% de la gente que consume este contenido? Asiente con la cabeza. ¿Siente inspiración temporal y mañana vuelve exactamente a los mismos patrones? ¿O vas a ser parte del 5% que realmente aplica, que toma acción hoy mismo, que entiende que la diferencia entre saber y transformar es la ejecución? Porque puedes tener toda la sabiduría antigua de Diógenes de Sinope, todas las frases filosóficas más poderosas, todo el conocimiento sobre identidad acumulativa y cofres de evidencia. Pero si no actúas en las próximas 24 horas, todo esto se convierte en entretenimiento intelectual sin valor real. La verdad incómoda es que tu vida no cambia cuando entiendes, cambia cuando ejecutas, y la ejecución comienza eligiendo tu primera identidad micro ahora mismo, no mañana, no el lunes, ahora. La mayoría de la gente vive en lo que yo llamo la zona de intención perpetua, ese limbo existencial donde siempre están a punto de comenzar pero nunca comienzan realmente. Voy a empezar el lunes, después de las vacaciones me pongo serio, cuando termine este proyecto me enfoco en mí. Y esas frases se repiten año tras año hasta que miran atrás y se dan cuenta de que desperdiciaron una década entera en la sala de espera de su propia vida. La filosofía oscura detrás de esa procrastinación es que tu ego humano te convence de que planear es lo mismo que hacer, que pensar en cambiar es lo mismo que cambiar, que consumir contenido motivacional es lo mismo que tomar acción transformadora. Pero no lo es, hermano, y en el fondo lo sabes. Cada video que ves sin aplicar, cada libro que lees sin ejecutar, cada curso que compras sin completar, es otra evidencia más en el expediente de este tipo: consume pero no actúa. Y ese expediente se vuelve más pesado cada año hasta que la culpa y el arrepentimiento son tan grandes que prefieres no pensar en ello. La crítica social más brutal es que vivimos en una era con más información que nunca pero menos transformación que nunca, porque confundimos acceso con acción, conocimiento con aplicación. Y esa confusión nos mantiene atrapados en un ciclo infinito de consumo sin resultados. Piensa en dónde estarás dentro de 90 días si aplicas este sistema versus dónde estarás si no haces nada. La versión de ti que aplica: 270 promesas cumplidas, 9 a 12 días grises sobrevividos sin romper, 15 acciones incómodas completadas, un cofre de evidencias tan lleno que la duda ya no puede competir. Una conversación que creías imposible ahora hecha, un límite puesto, un riesgo tomado, una identidad completamente reconstruida desde los cimientos. La versión de ti que no aplica, exactamente donde estás ahora pero con 90 días más de edad, 90 días más de arrepentimiento, 90 días más de debí haberlo intentado. Mirando este mismo video dentro de 6 meses buscando otra vez la motivación que se esfumó. ¿Cuál de esas dos personas quieres ser? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a pagar el precio de la primera opción, que es cumplir incluso cuando no tienes ganas, especialmente cuando no tienes ganas? Porque ese es el costo de la libertad interior, hermano, cumplir cuando tu ego humano te suplica que cedas, y ese costo separará tu vida en un antes y un después permanente. Déjame contarte algo que nadie más te dirá con esta franqueza: el dolor de la disciplina es temporal y se desvanece con cada día que cumples, pero el dolor del arrepentimiento es permanente y crece con cada día que no actúas. Dentro de 5 años, cuando mires atrás, solo una de dos cosas habrá pasado: o estarás agradecido de haber comenzado hoy y sostenido el proceso, o estarás devastado de haber dejado pasar otra oportunidad de transformación real. No hay término medio en esto, no hay un poquito mejor sin esfuerzo, no hay atajos mágicos que te salven del trabajo de construcción diaria. La sociedad moderna te vende la fantasía de resultados sin proceso, de transformación sin incomodidad, de confianza sin evidencia. Pero esa fantasía es la razón por la que la mayoría vive en ese vacío existencial preguntándose por qué nada cambia.
Lo que cambia todo es entender que el proceso es inevitable, o pagas el precio pequeño de la disciplina diaria, o pagas el precio masivo del arrepentimiento acumulado, pero vas a pagar un precio de todas formas. La pregunta real es, ¿cuál precio estás dispuesto a pagar? Porque uno te construye y el otro te destruye lentamente, y esa elección la haces hoy, no en algún futuro abstracto cuando estés listo. Ahora viene la pregunta más importante, la que define todo. ¿Qué acción vas a tomar en las próximas 2 horas que demuestre que esto fue diferente? No me digas que vas a pensarlo, no me digas que mañana comienzas, no me digas que cuando tenga tiempo lo haré, esas son exactamente las frases que has repetido durante años y que te trajeron hasta aquí. Buscando respuestas porque las anteriores estrategias fallaron. Define ahora mismo tu identidad micro, eres alguien que entrena, que lee, que ahorra, que crea, que eres. Define tu acción mínima viable tan pequeña que sea imposible fallar, 5 minutos, una página, $1, una llamada, ¿qué será? Consigue un calendario físico y un marcador rojo, porque el registro tangible es lo que separa la intención de la construcción real. Y más importante que todo, cumple hoy, aunque sea mediocre, aunque sea 3 sobre 10 de calidad. Porque hoy es el día 1 de tu caso judicial y la primera evidencia que presentes determinará si este es otro intento fallido o el comienzo de tu transformación permanente. Quiero que entiendas algo fundamental sobre la naturaleza del cambio real, no es lineal, no es constante, no es cómodo. Habrá días donde te sentirás imparable, donde la claridad será total y la ejecución será fácil. Y habrá días, muchos días, donde te sentirás perdido, donde cuestionarás todo, donde la tentación de ceder será tan fuerte que dolerá físicamente resistirla. Y es precisamente en esos días grises donde se define quién eres realmente, no en los días fáciles donde cualquiera puede cumplir. La filosofía cínica de Diógenes Incómodo te dice que tu carácter no se mide por lo que haces cuando estás motivado, se mide por lo que haces cuando cada fibra de tu ser quiere rendirse pero decides cumplir de todas formas. Esos días, los peores días, son las piedras angulares de tu nueva identidad, son las que construyen ese puente de cristal que te permite caminar sobre el abismo con confianza. Y cuando llegues al día 90 y mires atrás, no recordarás los días fáciles, recordarás los días imposibles que sobreviviste sin romper, porque esos son los que te demostraron que eres inquebrantable. ¿Estás cansado de vivir en esa esclavitud moderna donde tus emociones deciden tu destino? ¿Estás harto de ese vacío existencial que aparece cada vez que sabes que debiste actuar pero cediste otra vez? ¿Quieres despertar dentro de 90 días y no reconocerte porque la persona en el espejo finalmente cumple lo que promete? Entonces deja de consumir contenido como si fuera entretenimiento y comienza a aplicarlo como si tu vida dependiera de ello, porque literalmente depende. La filosofía cínica nos enseña que no eres lo que piensas o lo que dices o lo que sientes, eres lo que haces repetidamente, y si lo que has hecho repetidamente es prometer y romper, entonces eres un rompedor de promesas profesional, y esa identidad te perseguirá hasta que decidas cambiarla con acciones concretas. No esperes sentirte diferente para actuar diferente, actúa diferente hasta que no tengas opción de sentirte diferente. Y ese es el único camino real hacia una vida auténtica donde tu palabra interna vale más que cualquier validación externa. Déjame preguntarte algo más, algo que deberías responder con honestidad brutal. ¿Cuántos años más vas a desperdiciar esperando el momento perfecto, las circunstancias ideales, la motivación eterna que nunca llega? ¿Cuántas oportunidades más vas a dejar pasar porque tu cofre de evidencias está vacío y tu cerebro te dice no tienes pruebas? ¿Cuántas veces más vas a traicionarte antes de decidir que ya fue suficiente, que esta es la línea en la arena, que de aquí en adelante tu palabra significa algo? La sociedad moderna te dirá que está bien fallar, que todos fallan, que es parte del proceso, y eso es verdad, pero hay una diferencia gigante entre fallar intentando y fallar sin siquiera empezar. Entre romper una promesa ocasionalmente después de 1000 cumplidas y romper 1000 promesas sin haber cumplido ninguna. Diógenes Incómodo buscaba un hombre honesto con una lámpara en pleno día y nunca lo encontró, pero tú puedes convertirte en ese hombre honesto que admite tengo miedo, tengo dudas, no me siento listo. Pero voy a cumplir de todas formas, esa honestidad brutal combinada con acción inquebrantable es lo que construye lo imparable.
Hay un momento en cada transformación real donde te das cuenta de que ya no puedes volver a ser quien eras antes, no porque sea imposible físicamente, sino porque sería traición total a todo lo que construiste. Ese momento generalmente llega alrededor del día 60 o 70, cuando has acumulado suficiente evidencia que regresar a los patrones antiguos se siente como destruir una obra de arte que tardaste meses en crear. Y ahí es donde la magia real sucede. Ya no necesitas motivación externa porque tu identidad interna es tan sólida que cumplir se volvió quien eres, no algo que haces cuando te conviene. Pero para llegar a ese punto tienes que atravesar los primeros 30 días difíciles, los días 40 al 60 donde la mayoría abandona, los días grises donde tu ego te suplica que cedas. No hay forma de saltarse esa parte, no hay hack que te permita evitar el proceso, y cualquiera que te prometa lo contrario te está vendiendo una mentira confortable que te mantendrá atrapado para siempre. El pensamiento radical que necesitas abrazar es este: el camino es el destino, el proceso de construcción es donde realmente te transformas, no en algún punto futuro cuando llegues a una meta abstracta. Y finalmente, si este contenido resonó contigo, si algo dentro de ti se removió y reconoció la verdad en estas palabras, entonces necesitas hacer dos cosas críticas. Primero, suscríbete a este canal y activa las notificaciones porque esto es solo el comienzo de un viaje mucho más profundo hacia el pensamiento radical y la filosofía en acción que necesitas para navegar esta vida moderna sin perderte en el ruido. Segundo, y más importante, comprométete públicamente dejando un comentario con tu identidad micro y tu acción mínima viable. Escribe "soy alguien que", inserta tu identidad. Y deja que ese compromiso público sea tu primera X en el calendario, tu primera evidencia presentada en el tribunal mental. Porque cuando lo escribes donde otros pueden verlo, activas un nivel de responsabilidad que tu cerebro no puede ignorar, y ese primer paso público es frecuentemente el que separa a los que transforman de los que solo consumen. Nos vemos en el próximo video donde profundizaremos en las estrategias avanzadas para los días 40 al 60. Ese cementerio de buenos propósitos donde la mayoría abandona, pero tú no lo harás porque tendrás el sistema anti-abandono más sólido que existe. Así que activa esas notificaciones ahora mismo para que no te pierdas esa sabiduría crítica. Tu yo del día 90 te lo agradecerá eternamente. Recuerda esto antes de cerrar este video: la diferencia entre la persona que eres hoy y la persona imparable que puedes ser en 90 días no es talento, no es suerte, no es circunstancias. Es evidencia acumulada día tras día hasta que tu cerebro no tiene opción de creer en ti porque los hechos son irrefutables. Empieza hoy, no mañana. Cumple hoy, aunque sea mal. Marca esa primera X hoy, porque esa X es el inicio de todo. Y cuando llegue el día 90 y hagas eso que hoy parece imposible, recordarás este momento exacto donde decidiste que ya fue suficiente de vivir en potencial sin ejecución, de intenciones sin cumplimiento, de palabras sin valor. Este es tu momento, esta es tu oportunidad, este es el día 1 de tu nueva identidad. No lo desperdicies esperando condiciones perfectas que nunca llegarán. Actúa ahora, cumple ahora, vuélvete imparable ahora. Te veo del otro lado, en el campo de batalla de los que realmente ejecutan. Nos vemos.